Hay una curiosa habilidad humana, que lejos de extinguirse con los avances tecnológicos, parece perfeccionarse con ellos, la de leer un texto sin leerlo realmente. Una especie de lectura en zigzag, como quien cruza una calle con prisa, mirando solo si viene algo grande, que pueda atropellarle, pero ignorando los detalles pequeños, como por ejemplo, el sentido de la frase. La pregunta 180 es un homenaje a ese talento. El legislador, en un acto de generosidad casi pedagógica, escribe: el gobierno remitirá al Congreso una propuesta, que deberá ser ratificada. Y uno pensaría, que tras semejante claridad, poco margen queda para la imaginación. Pero no, el lector moderno, valiente, decidido, y sobre todo rápido, avanza sin detenerse, salta palabras como quien esquiva charcos, y llega a la conclusión de que lo que se ratifica es el nombramiento. ¿Por qué? Porque sí. Porque suena bien. Porque encaja con una vaga intuición institucional. Porque en definitiva, leer despacio, es de otra época. Sin embargo, la frase, leída con la parsimonia de quien sospecha que las palabras tienen sentido, revela algo, casi subversivo. Lo que se ratifica no es el nombramiento, sino, la propuesta. La diferencia no es menor. Es, de hecho, toda la diferencia. Porque el mismo artículo, con la elegancia de quien no deja cabos sueltos, añade después: serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Es decir, primero se propone, luego se ratifica la propuesta, y finalmente se nombra. Un orden tan elemental, que casi da pudor explicarlo. Pero ahí entra en escena el lector apresurado, ese héroe de la síntesis instantánea, que decide que 3 pasos son demasiados, y que en aras de la eficiencia mental, conviene fusionarlos en uno solo. Y así nace la opción C, una criatura híbrida, en la que el nombramiento, pobre e inocente, acaba siendo ratificado sin haber sido nunca propuesto. Y todo por no detenerse un segundo en esa palabra humilde, casi invisible, pero decisiva: propuesta. Porque las palabras, por increíble que parezca, están ahí por algo. No son decoración, ni relleno, ni un obstáculo molesto entre el lector y su conclusión preconcebida. Son, en el mejor de los casos, el propio sentido del texto. Pero leer así exige una virtud escasa: la paciencia. Y la paciencia en estos tiempos, es casi una excentricidad. Se prefiere la velocidad, la intuición, el ya sé por dónde va esto, aunque luego no vaya por ahí en absoluto. De modo que donde la ley distingue, el lector mezcla. Donde la ley ordena, el lector simplifica. Y donde la ley dice 3 cosas distintas, el lector entiende una sola, pero mal. El resultado es admirable en su audacia. Un procedimiento perfectamente claro, transformado en un pequeño disparate jurídico, que eso sí, suena convincente, mientras no se mire de cerca. Como esas frases solemnes que parecen profundas, hasta que uno se pregunta qué significan exactamente. Y sin embargo, basta con leer. Leer de verdad. No mucho, no rápido, no por encima, leer una línea y respetarla. Aceptar que si el texto dice propuesta, entonces es propuesta. Y no otra cosa más rotunda, más sonora o más conveniente. Porque al final, el problema no es que la ley sea difícil. El problema es que a veces se la trata como si no mereciera ser tomada en serio. Y entonces ocurren estas cosas: que una palabra se pierde, una idea se deforma, y casi sin darse cuenta, uno acaba defendiendo con gran seguridad algo que el texto jamás ha dicho. No es un error grave, es peor, es un error elegante. De esos que se sostienen mientras nadie tenga la mala costumbre de comprobarlos. Por todo ello, y con la serenidad que da haber leído lo que está escrito, y no otra cosa, se solicita la anulación de la pregunta 180.